Amén. Bendecimos el día de hoy en el nombre de Jesús a todos los que se han conectado y a todos los que se conectarán para ver esta palabra del Señor. Este día ha sido muy maravilloso para nosotros porque tenemos el privilegio de estar trabajando lo que en el área de adiestramiento espiritual, el área de lo que es formar los cimientos cristianos en nuestra vida y en la vida de las guerreras. Creo que el punto de vista que hemos estado trabajando es básicamente, el hermana Wendy nos lleva a niveles espirituales de una manera muy fantástica. Estuve escuchando el último estudio y para mí es maravilloso ver cómo maneja el mundo espiritual de una manera sobrenatural. Bendigo su vida, Pastora Wendy, porque sé que el Señor la está hablando todos los días con voz audible a lo que estamos necesitando el pueblo del Señor. También el Señor ha estado hablando con voz audible acerca de hacer los cimientos cristianos, la sana doctrina que necesitamos tener en el cuerpo de Cristo, porque si nosotros no tenemos esas bases bien cimentadas, vamos a claudicar o nos vamos a agotar o vamos a entrar en un cansancio espiritual que muchas veces no entendemos por qué estamos de esa manera. Por eso es que hoy hemos decidido hablar acerca de ir de la mano con Jesús, caminando con el Rey. Ese, ese tema es muy importante en disciplina y lo saben los hermanos que dan discipulado, porque necesitamos saber cuáles son los principios y valores que tenemos que cimentar en nuestra vida cristiana. Hoy día tenemos el privilegio de poder compartir la palabra con libertad en nuestros países. Gracias a Dios podemos subir los temas a la red y los pueden ver a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Por eso es que hemos decidido hoy hablar acerca de caminando con Jesús. Dios nos llama a estar siempre de la mano con Él, porque Él nos ama por sobre todas las cosas. Recuérdense que cuando los hijos de Dios, en el tiempo de Jesús, cuando fue su crucifixión, y vamos a leer esa palabra, iban de Emaús de regreso tristes, porque habían perdido a su Señor, su líder espiritual. Entonces, creo que el Señor en estos días puede hablar a nuestra vida audiblemente, pero nuestros ojos pueden estar velados. Vamos a buscar entonces en el pasaje que está primero marcado, es Marcos 12, 29 al 31. Y podemos buscar en nuestra Biblia, de mano, Marcos 12, 29 al 31. Dice la palabra del Señor. Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que este. Cuando estamos en el caminar con el Señor, las pruebas, las necesidades, las situaciones que a veces nos vienen en contra, Sí, muchas allá en casa, ¿ah? Allá, cuando yo veo... No, 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 este no es más atrás. veces porque estamos Sí, ya está, cimentados pues. Y en la rectito, fe. rectito, sí. Antes de llegar aquí a la puerta, sino que ahorita como está. No, déjeme ver que está en... Ah, Ya, ya, ya. escuchar. Muy bien. Entonces, teníamos el punto de número 1 de que debemos amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Solo que el amor de Dios es tan perfecto que nunca vamos a amarlo de la misma manera. Recuérdense que cuando estamos en el Señor muchas veces estamos
tratando, intentando agradarle al Señor y hacemos un gran esfuerzo de entregar nuestra vida al Señor. Parte de agarrar su mano es confiar, no entrar en pánico cuando la situación no la vemos muy difícil. Creo que el Señor siempre ha marcado en sus discípulos el deseo de que ellos confíen en que la palabra del Señor se va a cumplir a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas. Vamos al segundo punto que tenemos hoy por delante. El primer punto es que el Señor nos ama por sobre todas las cosas. El número 2, sigamos la voluntad del Señor. Eso es algo muy básico, importante y vital. Miren esta palabra vital. Es importante que nosotros hagamos la voluntad del Señor, porque eso le da a uno vitalidad, le da fuerza, le da la certeza de que nosotros tenemos que seguir al Señor las cosas que Él ha hecho por nosotros y también porque hay gente en el mundo que no entiende cómo hacer la voluntad del Señor. Nosotros tenemos como discípulos muchas características que debemos cumplir. Por ejemplo, humildad y obediencia. Si tú estás en obediencia a Dios, si tú estás si pones tu corazón humilde delante del Señor, Él te va a ayudar a cumplir su voluntad perfecta. Explicábamos al principio de que estamos aprendiendo principios básicos de sana doctrina para poder estar firmes en los tiempos de dificultad. Y por eso es importante que caminemos con Jesús. ¿Qué pasó con los hermanos que iban a Emaús? Ellos estaban con sus ojos velados. Ese es otro pasaje que vamos a buscar. Sus ojos estaban velados. Si alguien lo tiene, vamos a ir entonces al siguiente pasaje, que es de Isaías 55, 11 al 15. Dice la palabra del Señor, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna, indestructible. Qué hermoso. La verdad, esta palabra del Señor nos muestra las características de cómo es el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso está en Salmo 1. También podemos tomar como base el pasaje de los hermanos que iban hacia Emaús, que no lo he encontrado. Les pido por favor que tomen nota de estos pasajes, porque estos pasajes son importantísimos. Si alguien lo encontró, lo puede compartir. Amén. Amén, pastora. Gracias, pastora. El camino de Emaús, Lucas 24. Lucas 34. 24. Sí, el 13 dice al 25. Solo un ratito que no sé si se escucha el eco. Ok. Dice así la palabra del Señor en nombre del Trino Dios. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, perdón, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra ante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también no nos ha asombrado unas mujeres, perdón, también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y cómo no hallaron su cuerpo? Vieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Provocaron. les declaraba en todas las escrituras lo que Uy, decían. ¿y quién es que se acuerda? Yo. Vale, sí. Muy buena. Okay. ¿Hasta aquí, pastora, o sigo? Ahí estamos, pastora. Muchas gracias. Amén. Ese pasaje narrativo de una aparición del Señor en medio de discípulos es muy clave. Les voy a decir por qué. Muchas veces nosotros vamos como ellos descorazonados en el camino y creemos que el Señor no está con nosotros. A veces nos cuesta verlo. Nuestros ojos están velados, están tapados. Muchas veces no podemos ver que la presencia del Señor está ahí, está a nuestro lado y estamos preocupados por las cosas que han de pasar en nuestra vida, como una prueba, necesidad, angustia, persecución o cualquier otra de las cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. Lo que sí quiero enfatizar en esta tarde es de que los discípulos iban descorazonados, pero el Señor estaba en medio de ellos. Y era necesario que pasara todas estas cosas para que la salvación en Cristo Jesús fuera activada. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que sus corazones más adelante, pueden leer todo el capítulo, más adelante hablan de que sus corazones ardían cuando él hablaba y no se habían dado cuenta que era el mismo Señor. Entonces, eso es lo que nosotros hoy queremos enfatizar. No, Dios nos habla más sobre todas las cosas. No, vamos a estar animados por a nuestro lado. Él nos lleva de la mano. El caminar con Jesús y sentirnos llenos de esperanza. Saber que Dios va a actuar de una manera sobrenatural. Voy a cerrar mi primera parte con eso. Cuando yo estaba buscando trabajo el año pasado, que muchos de ustedes, gracias a Dios, oraron por mí, encontré este trabajo y me siento con propósito porque le cuento a mi esposo siempre. Siento que ayudar a los abuelitos a encontrar el mejor seguro de salud para mí es una misión. Y muchos de ellos son creyentes, conocen las cosas del Señor, entonces nuestras pláticas muchas veces se basan en compartir la palabra del Señor. Compartimos cosas de la palabra de Dios. Como soy asesora de seguros médicos, quiero contarles de que soy feliz trabajando con gente mayor, gente de la tercera edad. Y cuando le pedí al Señor que me mandara a casa, tomó 7 meses, 7 número perfecto para yo regresar a casa. Yo le dije al Señor, yo sé que Dios está en tu propósito, Padre. Una noche me quitó el sueño, oré por mis hijos, oré hasta por los gatos y el perro. O sea, oré por todo, oré por todos ustedes, hermano. Y entonces le di gracias al Señor porque yo sabía que Él estaba haciendo algo diferente en mi vida.
Y cuando el jueves me confirmaron que iba a casa con un buen grupo de compañeros, yo creo que no alcanzó el tiempo, yo estaba haciendo el ridículo porque yo daba gracias a Dios en medio de mi trabajo, yo gracias Señor, no lo puedo creer, y aplaudía y mis amigos me miraban y decían, ¿qué le pasa a esta mujer? Se volvió loca, alabando a Dios en medio de la oficina porque voy para acá. Voy a trabajar desde casa a partir del lunes si Dios nos da la vida y vamos a seguir haciendo este trabajo grandioso, pero mucho más tranquilos porque nos tomaba 2 horas de bajar a la ciudad y regresar a veces hasta 3 horas. Y es muy pesado para nosotros, pero Dios es fiel. Dios no dejó que mi corazón desfalleciera. Si supieran cómo siento la emoción en mi alma de ver cómo el Señor fue obrando las cosas. Y fue lo que pasó con las personas de Maús. Los de Maús iban descorazonados y no sabían que la presencia de Dios estaba ahí justo al lado de ellos. Y damos gracias a Dios. Esta segunda parte viene mucho más interesante. Pastor Vini está aquí a mi lado, ya preparado para compartir la segunda parte de Caminando con Jesús. ¿Quiénes quieren seguir deleitándose? Amén. Amén. Amén, bendiciones. Bueno, es una bendición poder tocar este tema tan importante para nosotros como siervos, como maestros, como predicadores de la palabra del Señor, como discipuladores, porque sin duda ustedes, tanto como nosotros, también hemos estado en situaciones en la vida de muchas personas, ayudándoles al caminar junto con Cristo. Y me gusta mucho el título del tema que estamos tratando, porque dice que vamos de la mano de Cristo, ¿verdad? Caminando con Cristo. Cuando caminamos con Cristo realmente, es como aquel niño, es como aquel pequeño que va agarrado de la mano de su papá, ¿verdad? Ustedes han visto ese cuadro, o esa imagen tan bonita de aquel niño que va agarrado de la mano de su papá, ¿verdad? De la mano de esa persona que es su ejemplo, que es su modelo a vivir, que es su maestro. Y creo que si nosotros vamos caminando con Cristo, creo que en ningún momento vamos a tener la pena nosotros de decirle, perdóname, pero te voy a agarrar de la mano. Necesito tomar tu mano. Necesito saber que yo voy agarrado de tu mano. Y eso es importante entenderlo como siervos de Dios, como discípulos del Señor que son. Porque siempre he pensado que nosotros seguimos aprendiendo, estamos en ese proceso de crecer, de desarrollar una vida, una madurez cada vez más profunda en la relación con Dios, en seguirle a Él, en ser realmente, pues tengo que usar la palabra, sus discípulos. Amén. Si tú caminas con Cristo, quiero decirte que tú eres su discípulo. Recuérdese cómo iban los discípulos con Jesús. Iban a donde quiera que Él les decía que tenían que ir. Me imagino yo les decía, vamos a ir a Galilea. Bueno, se preparaban porque al otro día iban a ir a Galilea. Vamos a regresar a Jerusalén. Venían de regreso. Y entonces era un caminar juntos. Era una vida compartida. Y entonces, bueno, estábamos viendo ya estos aspectos importantes del que sigue a Jesús, del que camina con Cristo. Y a veces creo que
olvidamos que seguir a Cristo, que caminar con Cristo es una vida de batalla, es una vida de prueba, es una vida, no es fácil, no es fácil, claro, el Señor es lindo, es poderoso, y Él nos da esa fortaleza para seguir adelante, para no desmayar, para no, como decimos nosotros aquí, bueno, todo lo decimos en Latinoamérica, tirar la toalla, ¿verdad? Sino decimos, yo te sigo y te seguiré hasta mi último aliento. Y eso es importantísimo. Entonces, el tercer aspecto de ser un seguidor de Cristo, de ser alguien que realmente camina con Cristo, es que se somete a la palabra de Dios. Es precioso aquel salmo, ¿verdad? Que está en Salmo 119, que dice, lámpara es a mis pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Qué lindo cuando nosotros podemos decir eso al Señor. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pero mire, esta expresión del salmista está diciendo, yo me someto a tu palabra. Yo me someto a lo que dice tu palabra para mí. Yo me someto a tu ley, ¿verdad? Yo me someto a lo que tu palabra dice para mí, no solo las bendiciones, sino también lo que esperas de mí. Es importante entender eso. No es solo lo que yo voy a recibir, sino lo que Dios espera que yo le voy a dar. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo, cómo voy a entender yo lo que debo darle al Señor? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Él me está pidiendo? Bueno, a través de su palabra. Y eso es someterme a su palabra. Amén. Someterme a esa palabra. Dice, hay otra parte ahí en las escrituras que también el salmista decía, cuánto amo tu ley, ¿verdad? ¿Se recuerda? Cuánto amo tu ley. Óigame, ahí dice, es una pasión, ¿verdad? Él está apasionado por la ley de Dios. Pero cuando dice ley, está diciendo que es una ley a la que yo me debo someter y sujetar. No es mis propias leyes, no es mis propias normas de vida, no es mi propia filosofía que yo he adoptado a través de diferentes filosofías mundanas que no le hacen daño a nadie. No, 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 no. Yo no estoy mezclando nada del mundo. Yo estoy trayendo la ley de Dios a mi vida y la aplico de una manera íntegra en todos mis caminos. ¿Por qué? Porque soy un seguidor de Cristo. Amén. Porque soy un cristiano. Porque soy un discípulo de Dios. La gente se da cuenta. Desde los tiempos de Jesús, la gente sabía quién había estado con Jesús. Entonces recuerda lo que le dijeron a Pedro. Cuando ya estaba en ese momento crucial Jesús, en el que él estaba siendo pues ya vituperado, ya lo tenían encadenado cual ladrón y lo estaban torturando y lo estaban ridiculizando y entonces Pedro iba siguiéndolo de lejos, no muy involucrado en la situación y entonces llega un momento determinado, ahí cumbre, que le preguntan a Pedro si él andaba con Jesús. Y le dijeron, hasta hablas igual que él. O sea, el ser seguidores de Cristo nos va a
si me permite la palabra, nos va a delatar. El seguir a Dios, a Jesús, nos va a delatar hasta en la forma de hablar. Porque si tú hablas como habla el mundo, como se expresa el mundo y como piensa el mundo, no vamos a mostrar ninguna diferencia a este mundo. Pero cuando nosotros andamos con Jesús, cuando somos sus seguidores, cuando caminamos con Cristo de la mano de Él, eso se evidencia a través de nuestra propia vida de manera integral. Entonces, ¿qué pasa si yo no me someto a esa palabra de Dios? Si cuando cuando los que dicen ser seguidores de Jesús, no se someten a esa palabra de Dios, bueno, es peligroso, hermano. Es peligroso porque hoy más que nunca hay cuanta filosofía, doctrina, incluso en las iglesias que se dicen ser de Cristo, pero tienen unas doctrinas totalmente alejadas de lo que la palabra de Dios dice. No se están sometiendo a la palabra de Dios. Y entonces ahí va la gente atrás de esas ideas, atrás de esos pensamientos, atrás de esas doctrinas, entre comillas. Y ahí está la gente creyendo, engañada, confundida, pensando que está siguiendo y que se está sometiendo a la palabra de Dios cuando eso no es así. Entonces, primera de Timoteo 4 nos dice una palabra muy, muy tremenda. Primera de Timoteo 4, 1 al 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir que muchos van a renunciar, van a desertar de la fe, se van a salir. Probaron un tiempo, buscaron un tiempo de Dios, pero no les gustó someterse a la palabra de Dios. Nuevamente el tema, someterse a la palabra de Dios. Mire, hay gente, no todos, pero nosotros entendemos, porque someterse a la palabra de Dios no siempre va a ser algo agradable, algo que nuestra carne va a decir, ay, sí, qué bonito, sometámonos a la palabra de Dios. No, tu carne es la que primero salta, brinca, reclama, alega, se revela y te dice y te jala a hacer lo contrario a someterte a la palabra de Dios. Pero dice aquí, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Oiga bien eso, espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Cuidado con eso, porque eso es muy cierto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, etcétera. Sigue hablando ahí sobre los alimentos. Pero lo importante de entender que si no nos sujetamos, no nos sometemos a esa palabra, entonces empezamos, el ser humano puede empezar a seguir doctrinas demoníacas por esa picazón, esa comezón de querer oír nuevas ideas modernas, ¿verdad? Ese es el modernismo, ¿verdad? Que impulsa a las personas a querer conocer nuevas filosofías. Pero es importante entonces, como discípulos, como seguidores de Jesús, someternos a su palabra. Y el cuarto punto que queremos compartir en esta
tarde, noche, es que el que sigue a Jesús tiene que abrazar el sufrimiento. Y esa es otra falsa enseñanza que se nos ha enseñado o han querido muchos enseñarnos, decirnos que el cristiano no va a sufrir en esta tierra, que el cristiano tiene la garantía que aquí en la tierra no va a pasar pruebas ni va a pasar sufrimientos, no va a pasar persecución, no va a pasar rechazos por ser discípulo o seguidor de Jesús. Y entonces se crea una falsa expectativa. Se crea, pues, en pocas palabras, es una mentira. Es una gran mentira. Porque la palabra nos advierte al respecto ahí en Romanos 5. Romanos 5, si usted tiene ahí donde apuntar, Romanos 5 del 1 al 5, se lo voy a leer. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga lo que dice, aquí viene, nos gloriamos, ¿qué dice, amor? Nos gloriamos en las tribulaciones, Ah, sabiendo que la tribulación produce paciencia, amén, y la paciencia prueba, sí, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. amén. Entonces, esta escritura aquí nos habla de que nos gloriamos, claro, nos gloriamos en la salvación que Dios nos dio, en su perdón, nos gloriamos en esas bendiciones, nos gloriamos cuando Efesios dice ahí en su primer capítulo que Jesús nos bendijo con toda, no, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso es para gloriarnos, porque ahí habla que nos redimió, que nos perdonó, que nos dio vida eterna, que nos dio toda la salvación que necesitamos. Entonces, eso es para gloriarnos. Pero aquí habla Pablo siempre y dice, bueno, no solo nos gloriamos en las cosas buenas, ¿verdad? Sino en las tribulaciones también, sabiendo que esa tribulación produce paciencia. Hay otro pasaje, no lo tengo ahorita así claro, pero dice que nos gocemos cuando estamos Esas aflicciones en tribulaciones, aflicciones. de la prueba. Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos entender que como parte de ser seguidores de Cristo, mire los discípulos de Jesucristo. Yo estaba meditando hace poco en eso, que según la historia, ninguno de ellos murió por muerte natural. Todos murieron por la causa de Cristo. Todos murieron por ser perseguidos y rechazados por Cristo Jesús. ¡Qué sufrimiento! El mismo Pablo fue decapitado. Entonces nos damos cuenta que es parte de ser seguidores de Cristo. Así es. Claro, no te estoy diciendo que todos vamos a pasar una muerte así de mártires, pero tal vez va a ser un sufrimiento en la vida, ¿verdad? A veces pues vienen, eh, Pablo, recuérdate que Pablo tenía un sufrimiento en su cuerpo, ¿verdad? En su salud, en su carne, y él estaba con esa situación ahí. Es equivocado, erróneo pensar de que si
yo soy hijo de Dios, no voy a pasar Penas. tribulaciones, penas, o pensar que es un castigo de Dios, o pensar, eso es lo que quiere el diablo que pensemos, Ujú. pero realmente no es así. Si tú y yo, como seguidores de Cristo, que vamos agarrados de la mano de Él y que no nos soltamos de su mano, y estamos pasando pruebas, no digas, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto si yo estoy confiando en ti? El Señor te diría, tú agarrate bien de mi mano, Vamos juntos. no te soltes, ¿sí? No te soltes, seguí adelante, tú vas de mi mano. Ujú. ¿Verdad? La vida no es color de rosa. Entonces, me gustó mucho este punto, porque entonces nos hace reflexionar que debemos, mire cómo dice aquí, abrazar el sufrimiento. Se oye un poco masoquista, ¿no? Como que, como que yo voy a abrazar el sufrir, ¿verdad? Que me gusta el sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Ujú. El mismo Señor, nuestro Salvador Jesucristo, cuando ya venía el momento que lo iban a atrapar, lo iban a capturar, y dice que en ese monte, mientras él oraba, él sudaba como sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque era el sufrimiento es horrible, es duro, no es fácil. Pero él abrazó ese sufrimiento por amor a ti y a mí. Amén. Entonces nosotros ahora dice que somos llamados a abrazar ese sufrimiento por él. Entonces dice aquí Romanos 5, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, porque esa tribulación que va a producir en nosotros, paciencia. Y esa paciencia es la que moldea. ¿Qué estaba compartiendo ayer hermano Giancarlo y su esposa? Amén. De la paciencia. Amén. Cabalmente. Dios todo Lo prepara. lo ponga. Ujú. Dios todo lo ata. Dios todo lo relaciona. Mire qué precioso. La paciencia, ¿cómo se moldea? A puro, a puro golpe, a pura Machetazo. prueba, a puro machetazo. O sea, pues, pero así es como se moldea la paciencia, ¿verdad? Y luego dice que la paciencia, dice la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque tú y yo tenemos la esperanza que un día vamos a estar en la presencia de Dios eternamente sin sufrimiento alguno. Amén. Amén. Pero mientras tanto, aquí es es un camino duro, difícil. Pero Dios, recuérdese que le dijo Jesús a sus discípulos antes de irse. Yo estaré Con vosotros. con vosotros todos los días. Amén. No haber feriado, no haber descanso, no haber vacación. Él no se da vacaciones. Él va a estar contigo y conmigo todos los días. En ese momento difícil, en ese momento complicado, en ese momento que no encontramos respuestas lógicas para nuestras pruebas. Pero el Señor nos promete que allí va a estar con nosotros, porque somos sus discípulos, somos quienes caminamos junto a Él y le servimos. Y cuando tenemos esperanza, dice el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos, y la esperanza no avergüenza. Amén. Mire qué lindo, ¿verdad? La esperanza que tú tienes en el Señor y en sus promesas, te pregunto a ti, ¿te avergüenza? ¿Te deja en vergüenza? ¿Te dejas, te queda burlado? ¿Te quedas burlado porque no fue así? No, Dios no nos avergüenza, Dios no nos deja. Amén. ¿Por qué? Y me gusta mucho cómo termina.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón Sí, Señor. por el Espíritu Santo que nos... ¿Cuántos dan gracias a Dios por su amor derramado en nosotros? Gloria a Dios. Y ese amor derramado nos hace, como decía mi esposa al principio, número uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Nos hace seguir la voluntad de Dios. Y como yo les compartí ahora, nos hace someternos a su palabra. Y por último, nos hace abrazar el sufrimiento Entonces, con fe, sabiendo que, como decía Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tenemos un premio. No va a ser una copa de oro que nos van a dar y como los futbolistas la levantan y la besan y gané. No va a ser eso. Va a ser una vida eterna amén. junto a Él, con galardones y todo lo que Él quiera darnos, pero que el Señor nos ayude, nos guíe a ser sus discípulos, sus seguidores. Sí, Señor. Paso la antorcha, hermana Wendy, Cierre y oración. para el cierre y oración. Bendiciones, gracias a todos. Gracias por el privilegio. Amén.